Muchas gracias, Paco, por la presentación. Gracias al Colegio de Ingenieros por darnos la oportunidad de estar aquí y a los asistentes, por supuesto. Bueno, trataré de ser breve, ceñirme al tema que vengo a presentar. Hay muchas cosas, por eso de ser el último, en las que pues intentaré no repetir de los compañeros ponentes anteriores. Y bueno, intentaré también ceñirme al tiempo como corresponde por el día y las fechas. Bueno, en principio yo vengo a hablar de los motores, que es el campo en el que desarrollo mi actividad investigadora, además de docente, y concretamente aplicados a esta nueva aplicación que ha surgido unos años para acá, que es su uso en tracción eléctrica, aunque no es la primera vez que se usan estos motores eléctricos en tracción. Haré una pequeña reflexión muy rápida como introducción, luego pasaré directamente a hablar de los tipos de motores eléctricos que se usan en tracción y que parece que va la tendencia por ahí, para terminar con unas breves conclusiones sobre mi visión personal de este tema. Bueno, esto es aquí aparece muy brevemente lo que es el reparto dentro del sector transporte de lo que son vehículos, transporte ligero y pesado. Realmente de lo que vamos a hablar aquí, aplicar la tracción eléctrica sobre todo es interesante a día de hoy en vehículos con frecuentes arranques y paradas, lo que denominamos ciclos urbanos. Entonces esto es aplicable prácticamente a una parte muy importante de lo que es el sector de la tracción. No voy a insistir en que se dan las circunstancias propicias y que ya está aquí el vehículo eléctrico. Ya los anteriores compañeros nos han, yo creo que ilustrado suficientemente, y la presentación del curso también. Realmente sí que voy a hacer un pequeño comentario sobre realmente dónde está esta novedosa eficiencia energética que aporta la tracción eléctrica respecto a lo que tenemos actualmente, que son los motores de combustión interna. Evidentemente no voy a ya repetir lo que son las ventajas de tipo medioambiental en el lugar de uso y de contaminación acústica atmosférica, etcétera, etcétera. Sin embargo, respecto a la eficiencia, sí que me gustaría insistir o darme un poco mi visión de por qué realmente esto del vehículo eléctrico es más eficiente. Lo ha comentado antes el profesor José María López, es más eficiente el motor eléctrico, pero realmente ¿dónde está ese kit? Aquí parece mucho texto, muy rollo, lo voy a intentar simplificar. Realmente el vehículo utiliza la energía en desarrollar por un lado el par acelerante, que es lo que nos va a mover, adquirimos una determinada velocidad y esto de alguna manera transforma la energía de la fuente original, puede ser la gasolina o baterías, como nos ocupa, en adquirir una energía cinética. Luego tenemos que vencer un par resistente que podemos distinguir en dos tipos. El que yo denomino tipo activo, que lo sería, por ejemplo, adquirir energía potencial cuando subimos una cuesta o subimos un puerto. Y finalmente tenemos el par resistente de tipo pasivo, que es el que supone realmente ya la resistencia real, que es el vencer la rodadura, el rozamiento, la rodadura y la fricción aerodinámica. Realmente lo que deberíamos perder es exclusivamente esa resistencia de tipo pasivo, porque lo que es la energía potencial adquirida al subir una cuesta deberíamos recuperarla al descender la cuesta, y lo que es adquirir energía cinética en alcanzar velocidad deberíamos recuperarla al frenar. Esto es lo que permite precisamente un motor eléctrico respecto a un motor de combustión convencional interna. El motor eléctrico es reversible y entonces, igual que puede funcionar como generador consumiendo la energía de baterías, luego la puede devolver a las baterías, porque la tracción eléctrica tiene ese motor generador, ese motor reversible, y las baterías son ese sistema donde podemos almacenar la energía. Entonces, realmente los vehículos con propulsión eléctrica y baterías permiten esta mayor eficiencia, porque permite recuperar esta energía. Se estima que en un ciclo urbano el 60% de la energía consumida se emplea en vencer inercias. Por tanto, es una energía recuperable en circuito urbano. Y por otro lado, la velocidad media de los desplazamientos en este tipo de utilización urbana es muy inferior a la mitad que la velocidad que se alcanza en carretera. Por lo tanto, realmente la energía gastada en lo que es el rozamiento y la fricción aerodinámica es muy reducida en este tipo de desplazamiento. Conclusión:
que nosotros una utilización con tracción eléctrica en circuitos urbanos deberíamos, digamos que, hacer una relación de consumo urbano que debiera ser alrededor de la mitad que lo que consume un vehículo en carretera. Justo lo contrario a lo que estamos acostumbrados actualmente. Estamos pensando que realmente un vehículo consume 6, 7 o 6 litros a los 100 kilómetros y en circuito urbano se dobla ese consumo. Pues debería ser la mitad. Esto es un poco para resumir a grandes rasgos lo que se puede alcanzar. Bueno, aquí pues también quiero hacer un pequeño comentario dentro de esta introducción sobre lo que sería una aceleración, marcha y frenado en un tramo de circuito urbano a muy poca velocidad. Este sería el par motor que tiene que desarrollar el vehículo para suministrar esta aceleración, este par acelerante, el par que luego se necesita para mantener la velocidad estable y luego el par negativo para frenar el vehículo. Si nosotros pretendemos frenar con una tasa de aceleración razonable, apenas tendrá que entrar, el que está marcado aquí con esta raya azulita, apenas tendrá que entrar lo que hemos denominado aquí el freno mecánico, porque hemos podido hacer todo el frenado que pretendíamos en eléctrico. Aquí he marcado unos límites para la corriente que consume el motor un poquito mayores en lo que es la descarga de la batería que lo que puede recibir en el frenado regenerativo cuando se está cargando la batería. Y, en definitiva, pues se ha hecho un estudio para evaluar lo que sería el consumo en euros a los 100 kilómetros para este tipo de ciclo de conducción con este tipo de frenado y los gases y la emisión de CO2. Si por el contrario simulamos un tipo de frenado más brusco, nos damos cuenta de que si las baterías no tienen la capacidad suficiente para cargarse a esa velocidad, porque superamos su límite o alcanzamos su límite de máxima corriente que permiten en carga, poder suministrar o seguir esta consigna de frenado tan brusco implica que entre el freno mecánico. Y esto, como ya sabemos, es tirar en esa energía. Estamos calentando estos 4 discos que decía el profesor José María López, y entonces esta energía pues, nos tira para abajo un poco el rendimiento. Sube el consumo y podemos ver una diferencia de 25% solo en lo que sería un ciclo donde hay que frenar más brusco que en otro. Esto no quita que los frenos mecánicos vayan a eliminarse, porque lógicamente por cuestiones de seguridad van a subsistir siempre los vehículos. Sin embargo, a lo mejor sí que tiende, mientras la evolución de la tecnología pues nos invite a ser comedidos, pues a lo mejor hay que hacer consideraciones de tipo frenemos un poquito más despacio o cambiar hábitos de utilización del vehículo, porque actualmente hoy en día pues estamos acostumbrados a llegar al semáforo y hay gente pues que frena muy bruscamente en el último momento, o otros que van un poquito más lento con los consecuentes a lo mejor pitadas de la gente nerviosa que va por detrás. Cuando haya en juego algo más que el desgaste de las pastillas de freno, como que se recargan las baterías si frenamos un poquito más comedidamente o tiramos energía si frenamos bruscamente en el último momento, pues esto yo creo que son consideraciones en las que nos veremos involucrados si esto sigue adelante. Por tanto, el objetivo que se tiene en vehículos eléctricos y en tracción eléctrica de cara a la investigación del sistema y la gestión energética a bordo del vehículo, pues es la recuperación del 100% de esa energía cinética en el frenado. ¿De acuerdo? Para esto hace falta un correcto dimensionamiento de todos los equipos que están a bordo, motor, convertidor, baterías y respetando pues, los límites, evidentemente, que va a tener cada uno de esos componentes. Los hábitos de consumo, pues ya lo he comentado. Pasamos a hablar, después de esta introducción, ya de lo que serían, dentro de los componentes que hay en la tracción eléctrica de estos vehículos, los nuevos componentes, evidentemente, pues vamos a centrarnos en la parte de lo que sería el motor generador, el convertidor electrónico que sirve de enlace entre donde viene la energía a bordo, que son las baterías y a lo mejor en algunos sistemas hoy en día, bueno, hay algún prototipo y en funcionamiento, pero el almacenamiento rápido en ultracondensadores pues puede ser una buena combinación para jugar a la vez que con las baterías. El que gestiona la energía, como decía, entre las baterías y el motor es este convertidor electrónico, es el que decide cuándo hay que absorber energía de baterías para entregarla al motor en la aceleración o al revés, cuando hay que extraer energía del tren de rodaje, frenar el vehículo y la máquina trabaja como generador
extrayendo energía eléctrica para almacenarla en las baterías. Este es el gran gestor de la energía entre baterías y motor, y el corazón del vehículo, el que controla a este convertidor electrónico, pues es un programa que corre en un microprocesador, que es el que controla, pues además de muchos sistemas a bordo, pues concretamente lo que sería la tracción del vehículo. Voy a centrarme ya en lo que son las máquinas, los motores que se emplean en tracción. Tenemos por un lado los motores asíncronos de inducción, los que hay en la industria mayoritariamente, y yo creo que todo el mundo está familiarizado con ellos. Luego están motores síncronos con imanes permanentes en vez de circuito de excitación, muy extendidos en lo que es esta aplicación de vehículos eléctricos. Variaciones sobre los anteriores con motores de flujo axial, que permiten una serie de ventajas pequeñas que veremos, y luego hay otro tipo de diseños de máquinas de reluctancia conmutada o motores de corriente continua sin escobillas, del que también haremos algunos comentarios. No voy a aquí aburrir la audiencia repasando lo que sería la máquina de inducción, creo que todo el mundo está familiarizado con ella. Son máquinas, bueno, pues como yo creo que todas las máquinas eléctricas tienen su circuito magnético, su chapa, parte fija, parte móvil, entre hierro de separación entre ambas, ranuras, cortes de las chapas laminadas para alojar los conductores eléctricos, tanto de estator como de rotor, si no hay imanes. Y luego, finalmente, aparte de circuito eléctrico y magnético, todas las máquinas tienen eléctricas aislamientos para proporcionar esa seguridad entre los circuitos, los devanados, que están a un potencial eléctrico distinto del de la tierra o la carcasa. Y esos aislamientos hay que evitar que trabajen a una temperatura elevada, por tanto hay que disponer de un adecuado sistema de refrigeración para que vaya extrayendo el calor que se produce en el hierro y en el cobre de estas máquinas. La refrigeración es muy importante en vehículos eléctricos porque aquí el tamaño y el peso, como ya han salido en presentaciones anteriores, pues juega un papel decisivo. El funcionamiento de la máquina no vamos ahora a andar recordándolo, sí decir que, bueno, pues que el devanado del estator crea un campo senoidal y giratorio, el devanado del rotor o los imanes que haya crean otro campo, y la interacción entre esos dos campos es lo que establece el par en la máquina. Los dos pares, esos dos campos tienden a alinearse, y ese acoplamiento magnético es el que permite transmitir energía desde la energía eléctrica que proviene del convertidor y las baterías a lo que es el eje mecánico y que va al sistema de transmisión y finalmente las ruedas. He traído aquí una figura de lo que sería el circuito equivalente por recordar algunos, desempolvar recuerdos, algunos de los asistentes, y recordará el que haya estudiado este tipo de máquinas que tenían una respuesta cuando eran estos motores alimentados en tensión y frecuencia constante, que era una respuesta, decíamos, una característica muy rígida, es decir, desde vacío a lo que es media carga, plena carga, este tipo de máquinas apenas modifica su velocidad. Se dice que son muy buenas para velocidad fija. No es el caso de cómo vamos a utilizar estos motores en tracción eléctrica. En este caso no vamos a alimentar los motores a tensión y frecuencia fija de la red como los se usan en muchos accionamientos industriales. En vehículos eléctricos siempre la alimentación de este tipo de motor va a ir ligada al uso de un convertidor electrónico que alimentará al motor con un sistema trifásico equilibrado de tensiones, de frecuencia y amplitud regulable. Esta es la clave por la cual no nos movemos en una característica fija, sino en cualquier punto realmente, con los límites lógicos de los componentes del sistema, de lo que podría ser este primer cuadrante para puntos y funcionamiento acelerando, como lo que podría ser el cuarto cuadrante cuando haya que generar energía y frenar el vehículo. Aquí aparece el convertidor electrónico, válido tanto para alimentar un motor de inducción como un motor síncrono de imanes, es decir, son máquinas rotativas de alterna, y el convertidor electrónico es muy similar para ambos tipos de motores, que son los mayoritarios en este tipo de aplicación. Tenemos nuestro puente, configuración en puente, los 3 ramas, IGBTs con sus diodos en antiparalelo, y el control, la clave de estos equipos, lo que dispara los drivers de estos semiconductores que van a establecer el momento en el que tiene que estar en
en conducción o en bloqueo, o son interruptores que o conducen o no conducen. Y en función de qué interruptor esté cerrado en cada rama, se aplica la tensión de esa fase del motor al más de las baterías o al menos de las baterías. Esto quiere decir que el inversor lo que saca para alimentar al motor es una tensión que son trenes de pulsos. Es una tensión, ¿de acuerdo?, que no es senoidal, sin embargo, sí vamos a quedarnos con el armónico fundamental en el que se descompone este tren de pulsos. El armónico fundamental es el que sí de verdad vamos a regular en amplitud y en frecuencia para alimentar al motor. Evidentemente, como el motor son bobinas de cobre normalmente rodeadas de hierro, son bobinas y por tanto actúan como filtro para que la corriente, aunque la tensión que aplicamos sea trenes de pulsos, la corriente sí que es senoidal, por supuesto con un rizado que conlleva la frecuencia conmutación del puente. Aquí aparece una transparencia con los elevadísimos rendimientos, un mapa de rendimiento del convertidor, por ejemplo, que se usa en el Prius. Pues estamos todo el rato hablando, en el peor de los casos, 93%, y en la gran zona de utilización, 97, 98, 99% el rendimiento que se publicita para lo que es el convertidor electrónico solo, ¿de acuerdo? Equipos como los que aparecen en estas fotos. Aquí aparecen unos ejemplos comerciales de este tipo de convertidor, tanto, repito, para motores de inducción como para motores de imanes, siempre alterna trifásica. Y la única consideración, si acaso, es que para vehículos eléctricos e híbridos hablamos, a lo mejor mismas tensiones y corrientes que para accionamientos industriales, pero la refrigeración sí que es mucho más exigente en vehículos porque realmente estamos hablando de un espacio mucho más comprimido y por tanto la refrigeración es más exigente. Las densidades de potencia que se buscan en vehículos para estos convertidores son equipos mucho más pequeños, ¿de acuerdo?, que lo que hay en la industria. Por otro lado, también se les va a exigir más. Es típico aquí este ratio de exigirle 3 veces en picos, en puntas, su capacidad máxima de lo que sería la potencia asignada para estos convertidores, cuando a lo mejor en la industria solo se les exige pues extras de un 50% de su plena potencia. Por tanto, nos vamos a mover el control de estos motores, como decía, acelerando. Podemos estar en cualquier punto de lo que sería este primer cuadrante y, por tanto, vamos a ir cambiando la tensión y frecuencia, por hablar de un control que no es el que realmente se lleva a cabo, pero que recordamos como control escalar. Tanto en la aceleración, pisando el acelerador, estableceremos una consigna de par para las máquinas y este tipo de motor da el máximo par y la máxima corriente que permitamos, a la que hemos limitado, desde velocidad nula hasta el máximo, lo que llaman el corner speed, esta velocidad máxima de funcionamiento. Lo mismo durante el frenado. En la aceleración pisamos, para que acelere el vehículo, pisamos el acelerador y establecemos esa consigna de par para el control, y cuando frenamos establecemos una consigna de par negativo para el control. Simplemente decir que ese control escalar, esa regulación de la tensión y de la frecuencia a la que he hecho mención, realmente no es como se lleva a cabo el control de estos vehículos y del convertidor electrónico que los alimenta. Lo que se utiliza realmente es un control más complejo basado en la teoría de los vectores espaciales y se utilizan pues, esquemas de control como lo que aparece aquí en esta figura, el Field Oriented Control, el control en campo orientado, el control directo de par o Director Control, y estrategias basadas, parecidas hay muchas alternativas. En cuanto a máquinas síncronas, decir simplemente que son los grandes generadores por excelencia de energía eléctrica y ahora no tenía buena aplicación como motor y sin embargo ahora con la llegada de la utilización de los imanes permanentes se sustituye todo el circuito de excitación, no hay que inyectar corriente continua a través de escobillas, anillos rozantes, etc. Los imanes es lo que se está utilizando en muchos vehículos porque realmente este tipo de motor lo que aporta es una densidad de potencia mayor que motores de inducción. Son más pequeños y tienen un poco mejor rendimiento. Pega el precio. Hay imanes interiores, como los que aparecen en la figura, imanes exteriores, tienen una serie de ventajas, pero están menos probados. Neodimio y hierro boro, samario cobalto, ferritas, hay muchos compuestos, pero estos son un poco los típicos que se están empleando. No vamos a entrar ya en el control, también vectores espaciales y convertidor como el que ya hemos mencionado. Hay una alternativa de motor síncrono, el que en vez de tener la disposición de flujo radial, como aparece aquí, rotor entre hierro y estator, tendríamos
configuración de flujo axial, va el flujo paralelo al eje en vez de en dirección radial. Esto es una disposición que permite el crecimiento de la máquina cuando hace falta de más potencia y más par longitudinalmente en el eje. En vez de crecer la máquina en diámetro, crece en longitud. Esto es adecuado para el caso de que se hagan diseños de motor en rueda, donde hay esa limitación de espacio, pero por lo demás es una máquina como de imanes y motor síncrono como el que se ha comentado. Pequeñas variaciones, máquinas de reluctancia conmutada, donde el rotor es muy robusto, no tiene ni imanes ni simplemente la diferente saliencia en el eje directo y transversal, permite transmitir un par, y las bobinas en este caso son más económicas porque son concentradas normalmente. La electrónica también es un poquito más sencilla porque no hay que conmutar. Entonces son máquinas que tienen estas ventajas, pero algunos fabricantes las están utilizando. En general necesitan un sensor para saber exactamente dónde está posicionado el rotor y qué bobina hay que alimentar concretamente. Tienen un rizado, por otro lado, esto es una pega de par. En fin, hay pequeñas variaciones. Termino con la máquina de corriente continua sin escobillas. Sería muy parecida a la anterior, pero en vez de incorporando en este caso imanes en el rotor. El resto, las mismas características que he dicho para antes, pero mezcladas ahora con la aportación que imponen los imanes. Este sería un poco el resumen. Yo creo que es un gran candidato a la máquina síncrona porque está muy experimentada y es muy económica y requiere muy poco mantenimiento. Por otro lado, la máquina síncrona, aunque es bastante más costosa, ocupa menos espacio y tiene un poquito mejor rendimiento. Parece que hayan ido los fabricantes de los híbridos porque había poco espacio en el capó ya con el motor de combustión interna, y entonces es una solución a la que se ve que se está atendiendo. El resto pues son posibilidades en las que veremos cómo evolucionan los vehículos, a ver qué acaban montando. Aquí aparecen algunos de los vehículos eléctricos con el tipo de motor que emplean, síncrono de imanes permanentes, el Prius, continua sin escobillas, Honda, Insight, hay otros que no he accedido, es muy difícil acceder a la documentación de algunos de estos pues realmente todavía prototipos hasta que estén en el mercado. El eléctrico puro de Mitsubishi tiene motor síncrono de imanes también, y aquí aparece el Tesla con su motor de inducción, igual que este de Reva. En fin, esto es un poco lo que se está usando en algunos de los casos de vehículos. En general, estas son características del Tesla. Se va a disponer de un par máximo constante desde velocidad nula hasta la máxima permitida. Luego, entrando en campo debilitado, se puede ir más rápido todavía. Esta sería la comparación de par velocidad para un motor eléctrico comparado con un equivalente en prestaciones de combustión interna. Y finalmente decir que bueno, yo veo que hay mucho que hacer en motores, aunque la tecnología es muy madura, siempre hay nuevos materiales, nuevos imanes y mejoras en el rendimiento a aportar. La electrónica va evolucionando constantemente, con lo cual pues esto se traslada a este campo sin duda, y en los sistemas de almacenamiento yo creo que nos han ilustrado bien por dónde va la investigación pendiente, con lo cual pues no voy a insistir en este punto. Respecto a la parte eléctrica de dónde sacamos la energía, bueno, pues lo ideal es que no tuviéramos que hacer nada, que no generar energía eléctrica nueva, porque somos capaces de optimizar el sistema y la red eléctrica que tenemos la generación actual, de manera que solamente los coches optimizáramos el sistema incluso alisando la curva de demanda y consumiendo de noche, con lo cual no tendríamos que instalar nuevas centrales. Eso sería lo ideal. Si no, lo ideal también sería hacerlo con energías limpias para no contaminar en el conjunto. Yo creo que es muy buen aliado con los vehículos eléctricos la energía eólica, porque hay porque realmente cuando varía la temperatura al anochecer y el amanecer es cuando hay grandes movimientos de aire y cuando hay mucha generación eólica. Desgraciadamente, en el sistema pues, peninsular actual, muchas veces los generadores eólicos tienen que entrar en regulación, es decir, tienen que cortar lo que podrían producir con el viento disponible por cuestiones técnicas. Yo creo que es un buen aliado y que potenciará la carga nocturna y los vehículos eléctricos un poco más todavía la eólica, por lo menos en España. Bueno, cuestiones de seguridad, y termino, es una cuestión también muy importante. No ha salido nada en esta primera toma de contacto en este curso, pero yo creo que diseños de tipo vamos a proteger las baterías en el vehículo de la zona de posible deformación ante una eventual colisión,
pues son seguridad, importantísimo, pero hay consideraciones también a tener en cuenta, como que hay grandes flujos de corriente eléctrica saliendo de baterías en los momentos de aceleración y frenado. Y esto estamos ahora mismo acercando muchísimo en distancia, pocos centímetros hay entre las baterías y los ocupantes del vehículo. Entonces, ahí hay consideraciones a tener en cuenta y pues matices y estudios a realizar todavía. Simplemente terminar diciendo que me he insistido mucho en la tracción eléctrica y lo que aporta en los circuitos urbanos, pero veo claramente que hay un gap hasta que la tecnología esté suficientemente madura y podamos disponer de este tipo de vehículo en todo uso, y este gap lo cubrirán, en mi opinión, los vehículos eléctricos. Concretamente, los serie de los que han salido aquí, a mí son los que más me gustan porque aprovechan todas las bondades o todas las virtudes de eficiencia energética de la tracción eléctrica. Y muchísimas gracias.